Hola a todos. Hoy vamos a dar información sobre el cuidado de un ser querido con trastornos cognitivos. Como cuidador, es muy probable que estés brindando apoyo a alguien que experimenta dificultades con la memoria, la concentración o el razonamiento. Este camino está lleno de desafíos, pero quiero asegurarte que no estás solo y que existen numerosos recursos y estrategias disponibles para apoyarte. El rol de cuidador puede surgir de manera gradual o repentina, y puede ser una labor a tiempo parcial o completo. A menudo este cuidado lo ofrecen familiares y amigos sin retribución económica, motivados por el afecto o el compromiso hacia la persona que lo necesita. Es fundamental entender que los cambios en el pensamiento, las acciones o los sentimientos de tu ser querido son resultado de una enfermedad, no de su voluntad. Los trastornos cognitivos presentan retos significativos. Los diálogos pueden ser frustrantes si tu ser querido pierde a menudo el hilo de la conversación. También pueden surgir conductas problemáticas como dificultades para hablar, repetición de ideas, agresividad, falta de motivación, problemas de memoria, incontinencia y deambulación. La clave es mantener la paciencia, la compasión y el sentido del humor. Habrá días buenos y malos, y esto es parte del proceso. Para superar los obstáculos de entendimiento, puedes probar técnicas de comunicación sencillas. Habla con palabras fáciles y haz una pregunta cada vez. Si una tarea es muy compleja, divídela en pasos más pequeños. También es importante mantener la seguridad en el hogar, eliminando riesgos de incendio, objetos peligrosos, asegurándote de que haya buena iluminación e incluso incluyendo alarmas en las puertas, asideros en el baño y supervisando el consumo de alimentos. Si te sientes abrumado, es normal. Muchos cuidadores se sienten solos, sin preparación o con temor, tristeza, ansiedad, culpa o frustración. Pero junto con angustia también pueden surgir recompensas inesperadas como el perdón, la compasión y el coraje. Para comenzar este camino con mayor confianza, te sugiero los siguientes pasos. Establece buenas bases, reuniendo información sobre cómo era tu ser querido antes y cómo ha cambiado. Habla con familiares y amigos para obtener una visión clara de la situación. Busca una evaluación y diagnóstico médico. Hay trastornos con síntomas similares a la demencia que pueden tratarse si se detectan a tiempo. Los tratamientos farmacológicos para enfermedades como el Alzheimer y el Parkinson pueden ser más efectivos en las primeras fases de la enfermedad. Es recomendable acudir a algún centro especializado en trastornos de la memoria. Infórmate sobre la enfermedad, el nivel de cuidado necesario y los servicios de apoyo disponibles. Mantén un registro con toda la información que recopiles. Identifica las necesidades específicas de tu ser querido, considerando sus preferencias y el nivel de ayuda que necesita para actividades como bañarse, comer o vestirse. Pero ten en cuenta que no conviene cuidar demasiado, como ya dijimos aquí. Una vez que tengas esta información, es fundamental elaborar un plan de cuidado flexible que se adapte a las necesidades de ambos, tanto a corto como a largo plazo. Anota lo que puedes hacer por tu cuenta y para qué necesitas ayuda. Considera tanto el apoyo formal como el informal disponible a tu alrededor. También es importante analizar las finanzas y revisar los documentos legales de tu ser querido para asegurar que se cumplan sus deseos y decisiones. La ayuda de un abogado o planificador financiero puede reducir el estrés y asegurar que estés legalmente preparado. Es importante tener una lista de activos y pasivos financieros y un sistema para el pago de facturas. Los documentos legales importantes incluyen los números de seguridad social, libro de familia, sentencias de divorcio, datos del servicio militar, declaraciones de impuestos, testamento, así como convenios de fideicomiso y planes funerarios. También es muy importante comunicarte con otros cuidadores para recibir apoyo emocional, información y consejos. Hay muchos grupos de ayuda, tanto presenciales como en línea. Finalmente, y lo más importante, cuídate mucho. Tu salud es fundamental para que puedas seguir cuidando a tu ser querido. Haz ejercicio, come bien, duerme lo suficiente y hazte los exámenes médicos que correspondan. Busca tiempo para ti, para hacer actividades que te gusten y te revitalicen. El cuidado sustitutivo es una excelente opción para que descanses. Puede ser en casa o en instituciones como centros de atención diurna para adultos. Recuerda que existen muchos servicios disponibles para los cuidadores que se pueden localizar a través de Internet o con ayuda de administraciones locales.
También hay muchas organizaciones especializadas en diferentes enfermedades. Una cosa más. En Internet se puede encontrar una enorme cantidad de información dirigida a los cuidadores, desde los objetivos y datos de contacto de cada organización hasta los grupos de apoyo en línea y artículos sobre la manera de superar los grandes problemas del cuidado. Al igual que con los materiales impresos, conviene mantener siempre un sano escepticismo. El hecho de que algo aparezca en una página web no significa que sea cierto. Si surgieran dudas, es recomendable contrastar la información con otra fuente independiente y consultar con el médico del ser querido antes de tomar ninguna decisión. Por ejemplo, el hecho de que un producto se califique como natural u orgánico no significa que carezca de riesgos, sobre todo si se combina con ciertos medicamentos. No tienes que pasar por esto solo. Pide ayuda cuando la necesites. Hay muchas personas y recursos a tu disposición. Tu bienestar es importante para el bienestar de tu ser querido. Nada más por hoy. Espero que hayas encontrado útil esta información y que vaya muy bien. Muchas gracias.